Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, muy actual, que hasta incluso dentro del mismo sistema de salud oficial tiene muchísima controversia, muchísimo debate interno, opiniones encontradas y fuertes debates por lo que implica este trastorno. Hoy vamos a trabajar el trastorno por déficit atencional con hiperactividad o TDA, ¿sí? Este diagnóstico, como les estoy comentando, tiene fuerte debate. Hay mucha controversia alrededor de este diagnóstico o este trastorno como se lo conoce dentro de la medicina oficial o la psiquiatría alopática. Hoy vamos a trabajar esta visión, vamos a explicar la visión oficial y también vamos a trabajar la causa probada biológica. Para los que ya nos conocen, saben que trabajamos desde el modelo de la ciencia curativa germánica, esta ciencia que aún sigue siendo prohibida, pero que sin embargo nos explica de una manera exacta, biológica y científica todo lo que nos sucede a nivel corporal y mental. Por eso es que este trastorno tiene una explicación científica probada que se puede corroborar a través de una anamnesis profunda y también a través de un TAC cerebral o una tomografía del cerebro para analizar con exactitud qué le está sucediendo a ese niño o a esa persona. Sin embargo, para analizar el contexto actual necesitamos entender qué es lo que está sucediendo dentro del paradigma oficial, cómo aborda la medicina alopática este tipo de trastornos, entre comillas, vamos a entrecomillar este trastorno porque en realidad siempre tenemos que ir caso a caso y vamos a ver qué pasa detrás de estas generalizaciones. ¿Cuál es la polémica alrededor del TDA o el trastorno por déficit atencional con hiperactividad? Hay dos grandes polémicas. Primera polémica, el sobrediagnóstico o el exceso en el diagnóstico o la patologización de ciertas conductas en los niños que luego terminan la segunda controversia y es la medicalización de los niños y los adultos en última instancia, pero lo que más polémica y debate trae, por supuesto, que es la medicalización de los niños por el efecto que esto tiene en los cerebros y en el desarrollo y la construcción y evolución del sistema nervioso central autónomo de los niños que son medicados para este diagnóstico o trastorno. Entonces tenemos dos polémicas. Situación hasta el 2017. En el 2017, uno de cada 10 seres humanos a nivel mundial eran diagnosticados con este tipo de trastornos. Hoy en día, luego de la plan, ya saben que, esta situación ha empeorado. El sobrediagnóstico ha aumentado, los casos han aumentado. Y por un lado podemos entender de que efectivamente hay un sobrediagnóstico, que es una realidad comprobable, hasta incluso el mismo inventor del TDA, ahora vamos a hablar de esa polémica, denuncia esta situación a nivel epidemiológico. Y por otro lado, también las condiciones socioafectivas, familiares y sociales están contribuyendo a que efectivamente muchos más niños y adultos experimenten ciertos choques biológicos que impactan en el cerebro y generan cierta sintomatología que en cada caso va a ser particular. Y a su vez, ese caso particular va a generar una situación sintomatológica única que se puede observar a nivel cerebral y a través de una anamnesis, es decir, de la historia detallada de esa persona o ese niño. Entonces, como les decía, Leon Eisenberg, no fue el inventor del TDA, pero sí fue la primera persona, el primer psiquiatra que estudió
los tratamientos psicofarmacológicos para tratar los síntomas del TDA, sobre todo el tema de la concentración y la falta de atención. En una de sus últimas entrevistas, esta es la polémica que recorre incluso el ambiente oficial de la psiquiatría y la psicología. Para los que no saben, hay un movimiento que se llama antipsiquiatría, es decir, un gran número de psiquiatras que trabajan y denuncian, trabajan por fuera de la oficialidad y denuncian la situación de la sobremedicalización y el sobrediagnóstico. Leon Eisenberg, primera persona que estudia a un fármaco para tratar este trastorno, en una de sus últimas entrevistas no dice que no existe el TDA, sin embargo dice que este trastorno, que fue por primera vez nombrado así por él mismo, trastorno por déficit atencional con hiperactividad, es un trastorno ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trastorno que en la mayoría de las veces el cúmulo de signos y síntomas, primero que va variando de persona en persona, y luego la variabilidad a lo largo de la vida es única y por lo general hay una remisión de síntomas para que vuelvan a aparecer en el tiempo. Eso es lo primero que dice Leon Eisenberg, o sea que los síntomas por lo general van y vienen, y esto es una realidad biológica fácilmente comprobable y que luego vamos a entender por qué sucede esto. Y segunda situación, dice, los psiquiatras en vez de estudiar las causas y cómo ciertos factores sociales, afectivos e incluso de la dinámica de la familia están afectando y creando las condiciones que en última instancia se traducen como los síntomas del TDA, en vez de estudiar eso, atribuimos una hipótesis, por ejemplo, la psiquiatría oficial considera que la causa de este trastorno es genético, que es, por supuesto, que es una hipótesis que no ha sido comprobada. Sin embargo, esta es la hipótesis oficial. Idiopático es el término que usan muchos psiquiatras. Entonces, la denuncia de Leon Eisenberg es, primero, sobrediagnóstico. Segundo, la variabilidad de los síntomas en la persona, que van y vienen. Y tercero, que la mayoría de las veces no se está trabajando sobre la etiología y las causas sociales, afectivas, que en el caso de un niño representan las condiciones que generan esos choques biológicos, luego vamos a entender qué significa esto, que propician estas adaptaciones biológicas o sintomatología mental. ¿Sí? Situación para la medicación. La medicación para este tipo de patología y trastornos se dan en dos grandes grupos. El grupo de los estimulantes, ¿sí?, que es el tratamiento psicofarmacológico más común, ¿sí?, de los estimulantes, y de los no estimulantes. Estos primeros, como les dije, son los más comunes y los que más se usan porque tienen efecto a corto plazo. Y estos, los no estimulantes, tienen un efecto más a largo plazo. No tienen un efecto inmediato. Acá vamos a encontrar al metilfenidato, ¿sí?, o con su nombre comercial la Ritalina. ¿Qué pasa con el metilfenidato? La principal acción es a nivel vasocortical, ¿sí?, o mesocortical, es decir, trabaja sobre la recaptación o inhibe la recaptación de ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, a nivel cerebro medio y a nivel córtex prefrontal. Lo que inmediatamente produce en los niños que tienen síntomas con atención y con hiperactividad es que mejora la motricidad, mejora la capacidad de concentración y mejora la capacidad de sostener la atención a largo plazo. Bien,
también tiene efectos en la planificación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay un efecto en el córtex prefrontal. Sin embargo, este tipo de estimulantes, por supuesto que ya tenemos que hablar de que son activadores del sistema nervioso central autónomo, son simpaticotónicos. Los primos hermanos de este tipo de fármacos son las anfetaminas. ¿Se acuerdan de la época en la que estaba de moda consumir anfetaminas para bajar de peso? Bueno, de hecho, uno de los efectos secundarios de este tipo de medicación es efectivamente el descenso de peso, la falta de apetito y la falta de sueño, pero también genera otro tipo de sintomatología, como por ejemplo síntomas de ansiedad. ¿Qué sucede en la práctica muchas veces? Y esto también es algo que se denuncia constantemente, que para tratar los efectos adversos de estos fármacos estimulantes se dan otro tipo de fármacos, por ejemplo, que ayuden al niño a poder conciliar el sueño, u otro tipo de químicos para que el niño pueda recuperar su apetito. Esta situación por supuesto que no está solamente avalada por el sistema de salud. Lamentablemente, muchas familias que vienen cansadas por los problemas familiares que en última instancia generan que el niño tenga este síntoma, porque las causas son biológicas, pero refieren a la percepción del niño dentro de su ambiente. Por tanto, la familia va a estar involucrada sí o sí. Las dinámicas familiares. No estamos hablando de que una situación genere tal sintomatología, sino que la percepción del niño ante esas circunstancias genera este tipo de síntomas mentales. Pero como les decía, lamentablemente no es solamente el sistema de salud quien sostiene esta práctica, sino lamentablemente en muchos casos los propios padres, por el cansancio de la situación, de los síntomas sostenidos de sus hijos, recurren a la opción más fácil, que son los estimulantes. Como les decía, incluso dentro de la oficialidad tenemos otro grupo de psicofármacos, de los no estimulantes, que son a largo plazo, es decir, no generan un efecto inmediato, pero muchas veces la impaciencia de la familia, obtener respuestas fáciles, tapar los síntomas, hace que se medique mucho más comúnmente a estos niños. El consumo de psicofármacos actualmente es una realidad que aumenta mes a mes, año tras año, pero particularmente con el metilfenidato es la droga de uso legal que más ingresos le representa a la industria. Incluso dentro de Estados Unidos nada más tenemos un ingreso bruto de 3.100 millones de dólares que representa este número el PBI de varios países juntos, como el de Argentina, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una industria multimillonaria, billonaria. Y como les digo, esta práctica que sostiene la medicalización de los niños no solamente es sostenida por el sistema de salud, sino lamentablemente por las familias que por diferentes circunstancias eligen la opción más rápida, que es tapar el síntoma, eliminarlo. Y si llega a surgir otro síntoma, lo tapamos nuevamente con otro fármaco. Esto, por supuesto, que genera un desequilibrio a nivel cerebral que impide luego la resolución de esa situación biológica que generó el síntoma mental en última instancia. Ahora bien, les quiero leer qué pasa, otro criterio importante. El manual diagnóstico con el que los psiquiatras y los psicólogos diagnostican este tipo de trastornos es el DSM, y la última versión de este manual es el DSM-5, que salió en el 2013. Sin embargo, hubo una gran diferencia de criterios diagnósticos desde el último manual diagnóstico, el DSM-4, al DSM-5. Se modificaron en gran medida esos criterios, lo que en última instancia también implicó que aumente el diagnóstico o aumente el sobrediagnóstico. Y les quiero leer cuáles son los criterios. Vamos a ir analizando punto por punto y también les voy a ir adelantando la causa biológica de cada uno de esos criterios.
porque como bien sabemos desde el punto de vista biológico, necesitamos analizar síntoma por síntoma y ese síntoma va a referir a una situación específica de choque biológico, a un programa biológico específico, a un relé cerebral específico y a una evolución biológica específica. Entonces tenemos que analizar por cada área del diagnóstico, el área de la atención, de la pérdida de la atención y el área de la hiperactividad, hay 9 criterios diagnósticos de los cuales si el psiquiatra o el psicólogo ve que el niño tiene 6 mínimos, el niño o el adulto, 6 de 9, en cada gran área del diagnóstico, sostenido por más de 6 meses y en varias áreas de su vida, por ejemplo, escuela, escolarización y familia, automáticamente ese niño o ese adulto reciben un diagnóstico de TDA, automáticamente. Es una cuestión estadística de reunir criterios, signos y síntomas y si se reúne un número específico, el diagnóstico se da. Dentro del área de la falta de atención, primer síntoma, a menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo o en otras actividades. Descuidos y no prestar atención a detalles. Primer criterio. Esta situación psicológica o mental se puede dar cuando está activa la corteza sensorial. Ya vamos a ver qué pasa cuando se activa esta corteza. Segundo criterio, en la pérdida de atención o en la incapacidad de concentración o falta de atención. A menudo tiene problemas para mantener la atención, o sea, sostenerla en varias tareas escolares, de trabajo o incluso, esto resulta tragicómico, o incluso en otras actividades como la recreación. Tercer criterio, a menudo pareciera que no escucha cuando se le habla. Pareciera que no escucha cuando se le habla. ¿No les parece que esto puede ser algo que a todos nos sucede? A menudo no cumple las instrucciones y no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. No cumple, o sea, una tarea no se termina, no se finaliza. Esto también puede pasar cuando hay una disminución de la atención o la disminución de la memoria de trabajo. También puede pasar esto, ¿sí? Todos estos síntomas están explicados cuando está afectada la corteza sensorial o la corteza postsensorial con ciertas situaciones que el niño ha vivido y que afectan la corteza temporalmente hasta que termine y el niño resuelva la situación que generó esto. Por eso todos en nuestra vida, por momentos, podemos afectar nuestra atención. Lo que pasa es que cuando hay una combinación de choques biológicos o programas biológicos, puede aparecer un cuadro similar al TDA, sobre todo en los niños, y ahora vamos a ver por qué. A menudo evita, le disgustan o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo prolongado. Este tipo de sintomatología puede pasar les digo, en casi todos los programas biológicos, dependiendo de la fase en la que nos encontramos. Si estamos en una fase activa, el pensamiento rumiante nos puede llevar de por sí solo a tener un pensamiento único y a la incapacidad de prestarle atención a otra cosa que no sea el contenido del choque biológico en fase activa. También en fase de reparación, nuestra capacidad e interés pueden estar disminuidos y sin embargo es algo que nos puede suceder a todos. A menudo se distrae con facilidad. Distracción, de vuelta a corteza sensorial, puede estar activa. A menudo se olvida las cosas, ¿sí? Durante las actividades diarias, es decir, actividades diarias de vuelta en todas las áreas de la vida. Segunda área diagnóstica, hiperactividad. Hiperactividad. Acá la cosa se complejiza más porque podemos estar involucrando a varias áreas de nuestra corteza cerebral y por ende tenemos una actividad conflictual muy variada. Conflictual en términos biológicos, recuerden, no se trata de las emociones acá, no hablamos de emociones, no se trata de ningún sentimiento,
Estamos hablando de la percepción biológica de un individuo y de la percepción biológica, en este caso, en la mayoría de las veces, de un niño que tiene ciertas características porque su cerebro está en desarrollo. Gran área de diagnóstico de hiperactividad. Recuerden, son 9 criterios por cada área y si hay 6, diagnóstico. A menudo se mueve nerviosamente o da golpecitos con las manos o los pies, tics nerviosos. Movimientos repetitivos. En este caso estamos hablando de que la corteza motora está activa. Corteza motora, un conflicto motor. A menudo, segundo criterio, a menudo deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado. Bueno, ¿quiénes esperan que nos sentemos en determinadas situaciones y qué pasa cuando no queremos estar sentados? Hay otro diagnóstico que también comparte muchos síntomas con esta área diagnóstica, que es el trastorno posicionista desafiante, que ese es nuevo. Este diagnóstico es nuevo, se agregó en el DSM-5. Si un niño desafía a la autoridad, puede tener este diagnóstico y puede ser medicado, por supuesto. A menudo deja su asiento en situaciones en las que se espera de que esté sentado, ya lo dijimos. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. En adolescentes o adultos puede limitarse a la sensación de inquietud. Bueno, esto puede ser interpretado también como ansiedad. Ahí puede haber otros choques biológicos activos. Esto puede ser relativo. Fíjense que esto, y hay muchos síntomas incluso que los mismos psiquiatras saben que se comparte con otro tipo de diagnóstico como el TEA, el trastorno del espectro autista, y como les dije, el trastorno posicionista desafiante. A menudo se encuentra en movimiento, de vuelta a la corteza motora, y actúa como si lo impulsara un motor. Bueno, o sea, es este movimiento que no se puede controlar, compulsivo. A menudo habla de manera excesiva. Acá ya tenemos el área de Broca involucrada, que ahí pueden estar involucrados otro tipo de choques biológicos. Fíjense la patologización de ciertas conductas. ¿Y qué quiere decir patologización? Cuando un individuo recibe un diagnóstico que empieza a formar parte de la identidad de ese individuo, en ese preciso momento empezamos a vivir lo que se conoce como esto de la patologización. La persona se identifica, incluso pueden haber otro tipo de choques biológicos cuando se da el diagnóstico, sobre todo a un niño, que ahora vamos a ver que eso puede ser una iatrogenia, porque puede haber un conflicto de identidad asociado, no sé qué rol ocupo en mi grupo, un conflicto de desvalorización, porque yo siento que soy una persona enferma, que tengo algo que es genético, que no se puede curar, que va a durar para toda la vida. A menudo le cuesta esperar su turno, le cuesta esperar. A menudo interrumpe a otros o se entromete, es decir, le cuestan ciertas situaciones sociales. En estos casos ya estamos hablando de que puede estar involucrada la corteza territorial cuando hay conflictos territoriales. Y sobre todo, ya se los adelanto, este conflicto iatrogénico de identidad propio de un niño cuando se le da un diagnóstico y se desvaloriza y no sabe qué rol ocupa en su vida, no sabe qué rol ocupa en su grupo, automáticamente ese choque biológico puede generar incluso esto que los psiquiatras están englobando como parte del diagnóstico del TDA, pero que ya vemos que corresponde a otro tipo de situación biológica. Como les dije, estos criterios tienen que sostenerse para que le den un diagnóstico a un niño o un adulto durante 6 meses y tiene que englobar a varios aspectos de su vida, por ejemplo, el área laboral, el área escolar, en el caso de un adulto laboral, escolar y familiar. Es decir, hay una afectación en la concentración, en la memoria de trabajo, también puede haber en la memoria a corto plazo, puede haber una incapacidad de organizar o planificar, pero como ya vimos, esta situación biológica se explica primero ya de por sí por la evolución biológica de cada programa. Ustedes saben que todos nuestros síntomas en realidad forman parte, en última instancia, de una fase activa o una fase de reparación de un programa biológico.
Y esas fases tienen síntomas particulares. En el caso de la fase activa, la atención va a estar dispersa porque va a haber un pensamiento rumiante. Acá estamos en fase activa, en fase de estrés. Y en fase de reparación también puede haber afectación de la memoria. Ahora bien, vamos a explicar desde el punto de vista biológico cuáles son las causas. Ya lo adelantamos un poco. Cuando hablamos de TDA, de cualquiera de estos síntomas que recién nombrábamos, estamos hablando de un síntoma o uno de estos síntomas que afectan la corteza cerebral, que es la parte más nueva de nuestro cerebro efectivamente. Cuando tenemos síntomas de atención, falta de atención, poca concentración, o incluso puede también haber esto que les decía, la incapacidad de planificación que requiere de una concentración y atención sostenida, estamos hablando de una combinación de choques biológicos. Choques biológicos es una situación donde el niño o el adulto experimenta esa situación de estrés como una amenaza para la supervivencia. Ese choque biológico impacta en la corteza cerebral, en la parte sensorial o possensitiva también puede ser, possensorial. Y esa combinación de choques biológicos genera en ese preciso momento la situación del síntoma mental en relación a la atención, la concentración y la planificación. También puede estar afectada la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. ¿Cuáles son esos choques biológicos que generan esta situación? Estamos hablando de una situación de pérdida de contacto. Pérdida de contacto. En los niños, muy común, divorcio de los padres, situaciones de peleas constantes, situaciones de violencia en la casa, situaciones, en un caso extremo, de abuso, situaciones de separación del contacto de los niños de sus padres cuando van a un jardín de infantes, cuando se los deja con una niñera. Esta situación va a impactar en la corteza sensorial o possensitiva y automáticamente, si generan los choques biológicos a ambos lados del cerebro, genera esta situación mental o de síntoma mental. Eso por un lado, estamos hablando de la gran primera área de diagnóstico que es la atención, la memoria y la concentración. Segunda gran área, el área de la hiperactividad o de los movimientos, movimientos repetitivos o compulsivos. ¿Qué sucede? En este caso estamos hablando de que la corteza motora, pero seguimos hablando de la corteza, va a estar afectada, conflictos motores. Muchas veces las mismas situaciones de contacto en los niños son percibidas también como una situación de querer escapar, querer salir de esa situación y no poder. Son niños, no pueden ir a otro lado. Si hay un problema en la casa, el niño no puede encontrar unas soluciones. Entonces, por ejemplo, de correr, de salir huyendo o de luchar menos, ¿no? Que son las estrategias evolutivas que tenemos para resolver el estrés. Pues entonces el niño en ese preciso momento experimenta un conflicto motor que impacta en múltiples áreas de su cerebro y afecta, y ahí en ese momento hay una pérdida de función. No hay una ulceración que es común en este tipo de tejidos. Hay una pérdida de función que se traduce luego cuando aparece esto de la combinación de los choques biológicos como esto del movimiento repetitivo, de las conductas de movimientos repetitivos, los tics, los movimientos compulsivos. ¿Pero qué sucede? Cuando aparece la conducta agresiva, que también vimos que puede ser un síntoma asociado a este trastorno, cuando aparece la agresividad, en ese momento estamos hablando de otra área de nuestro cerebro que es la corteza territorial. Cuando ese niño o ese adulto experimentan conflictos de identidad o de rencor territorial. Si nos ponemos en el contexto del niño, fíjense
¿Cuántas situaciones pueden generar estos conflictos? Ahí nos tenemos que poner muy precisos, con una anamnesis profunda, por supuesto, para ver cuándo inició cada síntoma, cuándo inició la pérdida de atención, cuándo inició la falta de concentración, cuándo inició el movimiento repetitivo, cuándo comenzó el niño a dormir menos o a dormir mal, cuándo el niño comenzó a tener comportamientos agresivos. Muchos casos se han dado que luego de que se le da el diagnóstico, el niño en ese momento empieza a experimentar comportamientos agresivos. Antes solamente experimentaba este tipo de sintomatología motora, ¿no? de movimiento constante, de impaciencia, de no poder esperar, pero que luego del diagnóstico aparece la agresividad. Bueno, es en ese momento que aparece, por supuesto, que la situación de identidad. Esto es lo que se denomina iatrogenia, es decir, a partir de ciertas prácticas médicas o a partir de la intervención en el modelo de salud, esa persona o ese niño empieza a experimentar otros síntomas. O a veces la iatrogenia se da por el consumo mismo de psicofármacos. Estos estimulantes que se le dan a los niños generan efectos que son iatrogénicos, efectos secundarios. Incluso, como les digo, el mismo diagnóstico en la mayoría de los casos genera otros choques biológicos iatrogénicos asociados. Y esta es la parte en la que es tan importante tomar conciencia. ¿Por qué? El contexto en el que vive el niño, tanto escolar como familiarmente, van a ser las situaciones que propicien esa percepción biológica del niño. Por tanto, si queremos resolver la situación, que se puede resolver por supuesto, de hecho ahora les voy a compartir un estudio del modelo oficial que da cuenta de esto, que los síntomas van y vienen. Cuando queremos resolver la causa tenemos que modificar sí o sí las condiciones reales de ese niño. ¿Por qué digo reales? Porque en el caso de un adulto este tipo de situaciones pueden resolverse y mejorar a partir de cierta estructura conductual e incluso de pensamiento. Pero en el niño es más imperante que la resolución venga del lado de la acción concreta. Y acá también les hago un llamado a la reflexión. Si nos damos cuenta que la situación biológica conflictual está en la escuela, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución lógica? ¿Es coherente que ese niño siga yendo a la situación de conflicto? ¿Podrá ese niño elaborar una estrategia de resolución a partir de entrar en modo lucha civilizadamente? ¿O no? Porque no tiene desarrollado su sistema nervioso central autónomo aún. Su córtex prefrontal incluso no está desarrollado. Ese es otro debate. Estos estimulantes, sobre todo los de segunda generación, los no estimulantes, para tratar este tipo de sintomatología, lo que hacen es no solamente bloquean la recaptación de estos neurotransmisores, sino que también los estimulan para producir de más. Situación. La interacción de psicofármacos no tiene evidencia científica y menos a largo plazo. Esto es importante que ustedes lo sepan. No hay evidencia científica al respecto, no hay estudios científicos al respecto. Si queremos atacar y resolver la causa, necesitamos evaluar la situación del niño, dónde está experimentando estos choques biológicos, si se sostienen a lo largo del tiempo. Si reaparecen, tenemos que ver ante qué estímulos aparecen. Y acá les quiero compartir el segundo, este estudio que es nuevo, este es del año pasado. Patrones en las variables de remisión, o sea, cuando los síntomas disminuyen, del TDAH en los tratamientos multimodales. ¿Qué quiere decir multimodal? Que se combinan psicofarmacología con tratamientos conductuales, tratamientos o estrategias dentro de la escuela y tratamientos psicológicos.
¿Qué pasa cuando aparecen este tipo de estudios a largo plazo? Esto del año pasado, el estudio del 2022. Y fíjense lo que descubre este estudio. Estos investigadores se dan cuenta que los síntomas del TDA son cíclicos en la mayoría de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas van y vienen, y tienden a repetir un patrón cíclico. Esto nos está mostrando algo maravilloso que tiene una explicación concreta, lógica y nuevamente científica, y son las pistas sensoriales. Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia y una máquina de asociar cosas al estrés para sobrevivir. Esto es lo que sucede cuando experimentamos un choque biológico y al momento del estrés, nuestro cerebro asocia factores de los sentidos, que los experimentamos a través de los sentidos, al estrés. ¿Para qué lo hace? Para sobrevivir. Es una estrategia que nos ha servido para poder evitar situaciones peligrosas. Esta situación explicaría por qué el síntoma en la persona, en la vida de la persona, va y viene. Hay dos posibilidades. O la persona está constantemente viviendo los mismos choques biológicos, las mismas situaciones estresantes de la misma manera, en las mismas condiciones, o está en contacto con pistas sensoriales. A veces pasa que hay ciertos factores asociados al estrés familiar, ciertas peleas, ciertas palabras, ciertos tonos de voz en la escuela, cuando el niño experimenta, por ejemplo, temas de contacto, que hay muchas veces que el bullying mismo, la situación de abuso en la escuela, genera y propicia que constantemente el niño esté viviendo este tipo de choques biológicos que se vuelven en apariencia crónicos, por supuesto. Recordemos que estos síntomas mentales implican una situación biológica imposible para el niño o para el adulto. Es decir, necesitamos que este síntoma mental aparezca para poder resolver esta situación. Incluso fíjense que la agresividad aparece cuando hay un conflicto de rencor y de identidad en ambos lados del cerebro. La agresividad aparece como estrategia biológica para ayudarle al niño o al adulto a poder resolver ciertas cosas en su vida que no se están pudiendo resolver y que representan una gran amenaza para ese individuo. Ningún animal agrede sin razón. Eso no existe en la naturaleza, no existe. Nuestros síntomas no son idiopáticos, nuestros síntomas mentales mucho menos. Se dan como estrategias sensatas que activan nuestra biología para poder sobrevivir al ambiente al que estamos expuestos. ¿Cuál es el ambiente que está generando el aumento de sintomatología de estos aparentes cuadros en los niños? ¿Cuál es la sintomatología de falta de contacto que hemos vivido en los últimos años? ¿Cuál es la sintomatología que aparece como respuesta sensata frente a condiciones sociales de agresión y amenaza constante? ¿Cuál es la situación que está propiciando que las familias no puedan tolerar la frustración de tener un niño con una respuesta adaptativa al estrés que están viviendo como familia? ¿Cuál es la situación que está generando que un padre no pueda abordar el síntoma de su hijo sin taparlo o con un fármaco o con un chupete digital, ¿no? La droga digital? Efectivamente, todas estas condiciones sociales y de estructura del sistema de salud oficial actual hacen que esta situación continúe en aumento, como ya lo vimos en el vivo de autismo que lo censuraron en YouTube. Si lo quieren buscar, está todavía en Instagram. Pero si están viendo en YouTube esto, tienen que ir a Odise. Para los que no saben, tenemos un canal alternativo en Odise porque ya en YouTube, al menos la censura está cada vez peor, cada vez peor. Ya nos han censurado
más de 3 videos y tenemos sanción. Estamos a una sanción de que nos bajen el canal. De hecho, tenemos crecimiento en este tipo de redes, por ejemplo en Instagram, mucho mayor que en YouTube. Y en YouTube la censura está siendo, como les digo, mucho más intensa. Por tanto, el algoritmo no nos está ayudando. Así que si estás viendo esto en Instagram, anda a YouTube a suscribirte, por favor. Apóyanos ahí. Y si estás en YouTube, en Odise vas a poder encontrar el vivo de autismo, donde explicamos también esta situación social actual que está propiciando el aumento de esta sintomatología. En comentarios les voy a dejar este estudio para que lo puedan consultar, esta bibliografía. Y recuerden, tenemos que hacer un análisis responsable de lo que está sucediendo en la vida de esa persona que empieza a presentar síntomas, y tenemos que atacar síntoma por síntoma. Tenemos que ir al origen y la causa probada de cada síntoma. Es así, hay un comentario aquí que nos están haciendo referencia a que efectivamente la tolerancia a la frustración, la capacidad de poder encontrar soluciones a los problemas de la vida está disminuyendo, lamentablemente, por el efecto que tiene la tecnología en nuestros cerebros. Nuestros cerebros se modifican por la actividad sostenida frente a las pantallas, sobre todo las redes sociales. Por eso es tan importante entender las causas y hacerse cargo, hacerse responsables, sobre todo como padres o como adultos, cerca de un niño que tiene esta sintomatología, y entender que patologizar, medicalizar y tapar los síntomas solo hace que la cosa empeore. Lean el prospecto, lean y pidan los prospectos de las cosas que consumen y de las cosas que ingresan a sus cuerpos. La Ritalina produce adicción. El canal se llama igual que la cuenta Psicoclínica Equilibrio. Exactamente. Igual nos encuentran en YouTube y en Odise Psicoclínica Equilibrio. Este tipo de fármacos estimulantes producen adicción, modifican la estructura cerebral, sobre todo la de un niño que está formando su sistema nervioso central, está formándose. Para los que nos preguntan, como siempre, nuestros cursos son 100% online. Tenemos cursos que están disponibles en nuestra academia online, en nuestra web. De vuelta, www.psicoclinicaequilibrio.com. En la parte de formación están nuestros cursos. Son clases grabadas con manuales completos, con bibliografía científica para que la puedan corroborar y comprobar, donde hay foros para realizar preguntas y al finalizar hay un certificado. Lo puede hacer cualquier persona. Es información científica básica sobre cómo funciona verdaderamente nuestra salud, con la base de la ciencia prohibida, en combinación con otras herramientas como la psicología cognitiva y la neurociencia, por supuesto, y la psicología evolutiva. Todos estos conceptos y herramientas te van a ayudar a entender qué te pasa, qué te conviene hacer y qué no te conviene hacer. Gracias a todos los que se sumaron, a todos los que ven este video en YouTube, gracias a todos los que estuvieron hoy presentes, gracias a todos por sus mensajes. A las personas que se quieran sumar al grupo de Telegram, por favor, difúndanlo, grupo de Telegram para padres con hijos con disforia de género. Importantísimo, estos padres están sufriendo muchísimo en este sistema que los ataca a los padres, particularmente cuando intentan proteger a sus hijos de prácticas criminales, con tratamientos que tienen efectos a largo plazo irreversibles.
Por favor, difundan a aquellos padres que tengan hijos en esta situación. Por favor, grupo de Telegram, en nuestro perfil está el link para unirse. Cualquier cosa nos escriben por WhatsApp o desde nuestra web, que están todos los links de acceso. Les mando un abrazo y un beso gigante a todos. Gracias por estar y gracias por atreverse a cuestionar. Nos vemos en la próxima.